nos están viendo a través de diarioangamos.com y a través de nuestras redes sociales. Hoy, para continuar con el ciclo de entrevista, tenemos una invitada bastante especial, a quien conozco personalmente y estimo muchísimo, la doctora en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, investigadora en el área de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Relaciones Internacionales, Francis Espinosa. ¿Cómo está? No sé cómo llamarla, le diría prof, porque estoy acostumbrada a llamarla profesora, pero en este caso, ¿cómo gustaría que la llame? Muy buenas tardes, Caína. Gracias por tenerme en su programa. La verdad es que bastaría con Francis nomás, ¿no? No es necesario tanto protocolo, digamos, porque en realidad tal vez la gente igual me conoce, así que sabe que yo hago, digamos, analizo política. No, Francis, entonces, sabemos que se viene la segunda vuelta. Estamos a días solamente de votar y decidir a quién vamos a tener como presidente el próximo 2022. Pero, ¿cuáles son las proyecciones suyas referente a estas votaciones? Sí, yo quisiera, digamos, hacer la diferencia entre las proyecciones políticas y las proyecciones electorales. Las proyecciones políticas implican un poco más qué va a pasar después del 19, es decir, el 20, del 20 en adelante, o más bien de marzo en adelante, y eso tal vez lo podríamos discutir, digamos, después, sino que más bien cuáles van a ser las proyecciones electorales en términos de que finalmente cómo se va a reorganizar la cartografía del poder político en Chile, por supuesto quién va a ser nuestro próximo presidente, digamos un poco lo que llevo discutiendo en una columna, cómo se han ido captando estos bolsones de votos entre, digamos, los diversos conglomerados, sí, dentro de los diversos conglomerados de ambos candidatos. Entonces, yo quisiera un poco partir sobre la base de eso y haciendo un poquito de historia, tal vez, Caína, sobre las segundas, digamos, vueltas. Yo tengo algunos datitos duros sobre las segundas vueltas electorales desde 1999. Nosotros, digamos, estamos en ese proceso de las segundas vueltas electorales. Tres han sido ganadas por la centroizquierda, bueno, Lagos, Bachelet y Bachelet, y dos han sido ganadas por la centroderecha, que es Sebastián Piñera. También otro datito interesante es que ningún candidato o candidata a partir de 1990, perdón, ha pisado la moneda sin haber ganado la región metropolitana, y también eh, podríamos decir que tampoco algún candidato presidencial ha pisado nuevamente la moneda sin haber ganado una mayoría en región. Entonces, ahí uno va observando, por ejemplo, que el histórico podría dar un antecedente, y en el caso, por ejemplo, de la primera vuelta, José Antonio Kast ganó 10 regiones, Gabriel Boric 4 regiones, incluyendo la metropolitana. Franco Parisi, digamos, ganó en nuestra región, y Yasna Proboste en Atacama. Entonces, ahí podríamos ir señalando un poco que el histórico podría dar una tendencia en proyección electoral. Otra cosa que también habría que rescatar son las últimas encuestas, eh, digamos, electorales, que dan por ganador a un candidato, que en este caso es Gabriel Boric, pero además la última encuesta CADEM, que es del 3 de diciembre, plantea que el 40% del voto de Franco Parisi, la gente que fue a votar por Franco Parisi, no va a ir a las urnas. O sea, ya tendríamos un 40% que habría que restar. El 38% se inclinaría por Gabriel Boric, y el 23% por José Antonio Kast. En cuanto a Sebastián Sichel, el 31% está indeciso, también podríamos dejar ese bolsón de votos por ahí, ¿no? El 53% sí elegiría en este caso a Kast, y solo el 18% elegiría en este caso al candidato de Apruebo Dignidad. Entonces, la verdad es que el escenario está bastante, yo no le llamaría líquido en realidad, porque la liquidez en Sigmund Bauman es otra cosa. Yo diría que está bastante abierto y bastante incierto. Entonces, digamos, tampoco podríamos decir, perdón, un tercer análisis que habría que dar es que pareciera ser que las señales del mercado también están dando las preferencias, no sé si preferencias, pero están alertando sobre, digamos, el triunfo de un candidato.
Entonces, bueno, son esos tres elementos, pero lo que dice la teoría política de manera concreta es que los 15 días, de hecho, incluso los últimos días son significativos para obtener un triunfo. O sea, independiente, digamos, que el favorito pareciera ser que es Gabriel Boric, no habría caballo ganador, como yo digo en una columna, porque en realidad estos 15 días podrían estar determinando incluso un voto silencioso, como ocurrió en el caso de Donald Trump, y también, digamos, podría ser que hubiese una mayor movilización en todo el bloque del Partido de la Gente y, por supuesto, los adherentes a Franco Parisi. Si es que existe alguna certeza, por lo menos vista en primera vuelta, es que al final de cuentas el candidato del Partido Republicano obtuvo la misma cantidad de votos, o por lo menos una similar, a lo que fue en el plebiscito constitucional. No sé si recuerda que es cerca de 1.700.000, 1.600.000. ¿Qué pasaría en esta segunda vuelta? ¿Usted cree que se pueda duplicar esa cifra o por lo menos aumentar? O sea, en realidad nosotros íbamos digamos, a una tendencia, perdón, a la baja en las elecciones presidenciales en cuanto a voluntad de voto o a intención de ir a las urnas a votar. Eso no se vio reflejado, como bien dice usted, en el plebiscito, a pesar de que la región de Antofagasta fue una de las más bajas en asistencia a votar, y tampoco se vio reflejado tal vez en la elección de los y las constituyentes. Creo que eso fue como un poco el accidente a la tendencia que venía mostrando por lo menos la región. Yo tengo la impresión, o sea, tampoco nos equivocamos con los niveles de, digamos, de abstención en la primera vuelta, dado que además había toda una logística muy, muy compleja que tenía que ver, bueno, la pandemia es algo transversal porque las otras elecciones también estuvo, ¿no? Pero sobre todo la complejidad de tener prácticamente 4 votaciones en una, cámara baja, cámara alta, baja, gobernadores y presidentes, podría darlo, digamos, al revés, presidente y las cámaras y gobernador y gobernadora. Entonces era muy complejo, digamos, el escenario y yo tengo la impresión de que finalmente seguimos repitiendo los patrones de una alta abstención y todavía no alcanzamos ni siquiera a pasar el 50%, o sea, hay un 50% de la población que no va a votar. Ahora, ¿qué expectativas, digamos, veo yo? Que efectivamente aumente el nivel de abstención, aumente el nivel de votos nulos y blancos, tal vez más nulos que blancos, porque si la gente ya no fue a votar en la primera vuelta, dado que ningún candidato y la candidata no los representaba, difícilmente, digamos, estas candidaturas polarizadas, a pesar de que han tendido al centro, puedan lograr finalmente convocar a la gente. Lo que hemos dicho muchos analistas es que en realidad, digamos, lo que tiene que hacer cada candidato es convocar a su gente y estar segura que su gente se va a levantar e ir a votar. Me refiero a sus adherentes. Entonces, eso es, digamos, lo último que ellos pueden hacer en estos pocos días, quedan 2 días, tal vez que un poquito más para las elecciones. 4 días parece, ¿no? 3 días parece. 3 días. Mm. Sí. Bueno, y se ve bastante incierto. Y una de las cosas que por lo menos a mí me llama la atención es los sectores donde quizás Kast no se posiciona como primera opción, pero sí como segunda, que particularmente en la región de Antofagasta, por un discurso que igual como que encanta a esta región, o que por lo menos pone sobre la mesa las problemáticas que tenemos como región. Pasó también con las comunas perdón, con las regiones del norte, particularmente Arica, Iquique y Antofagasta, si es que no me equivoco. Eh, me genera conflicto porque sabemos que no tenemos que tomar decisiones quizás demasiado como fuertes a la hora de frenar esta migración irregular que tenemos, que por lo demás es un problema bastante grande, pero las propuestas de José Antonio Kast, a pesar de que son un poco descabelladas, sí lograron encantar a este norte grande. Me parece un poco ilógico construir una zanja, pero también me genera como, pucha, quizás se está aprovechando de la necesidad de las personas de frenar esta problemática. Sí, yo ahí, Karina, le podría decir, porque en realidad la política es multivectorial, uno la tiene que analizar desde múltiples aristas, en primer lugar. Eso,
digamos, porque voy dándole varias hipótesis al respecto. La primera es que en el fondo el país se dividió en tres, o sea, en tres candidatos, que en este caso el norte Parisi, el centro Boric y el sur José Antonio Kast. Eso es lo primero. Lo segundo, en política todo, Macmillan dice, creo que es Margaret Macmillan, que dice, todos son hechos, o sea, todo es contingencia. Lo que pase estaría determinando en este caso la voluntad de voto. Y lo que yo creo que fue, digamos, crucial, un efecto colateral, pero también un efecto, digamos, significativo en la agenda setting, fue la crisis de la migración en el norte. Y eso efectivamente convocó a, digamos, a una intención de voto más tirada a frenar los aspectos que tienen que ver con migración irregular, con más que ordenar la casa, que era la propuesta de Sebastián Piñera, más bien, en cierto modo, cerrar las fronteras a tanta migración. Y eso la gente lo vivió en carne propia, efectivamente en Colchane, pero también en Iquique, a raíz de esta marcha. En Antofagasta también se convocaron marchas que no resultaron, pero también, y lo último que le quería señalar, Caína, que la Universidad Católica del Norte cada cierto tiempo saca una encuesta que se llama la encuesta Barómetro. Entonces, en esta encuesta, yo diría que esta encuesta no fue tan asertiva digamos, en proyectar triunfos de los presidenciables y la presidenciable, pero sí, digamos, en los temas. Entonces, lo que yo observé es que en las zonas de sacrificio, por ejemplo, había una mayor tendencia eh, digamos, a empujar o a pedir cambios estructurales, que uno pudiese decir que a lo mejor en esas zonas posiblemente ganó Boric, no estoy tan segura. Y lo otro que yo veía que en zonas como más cercanas a la frontera, el voto era, digamos, duro, ya sea por Parisi o por José Antonio Kast. Entonces pareciera ser que en el fondo el tema de migración fue algo que impactó la agenda y impactó rápidamente la agenda y eso finalmente se comió la intención de voto. Y me parece significativo porque en el fondo pareciera ser que la agenda setting estaría impactando directamente, en este caso, la voluntad de la gente de ir a votar por uno u otro candidato. Lo hemos visto también, la agenda se posiciona hoy día con un triunfo un poco anunciado del candidato Boric, o por lo menos hoy día en los matinales y en las noticias, más se le da cabida a las actividades de este candidato y no del otro. O se da también cabida a la crítica del candidato del Partido Republicano. ¿Cree usted que eso lleva a ser un factor de éxito para el candidato Gabriel Boric? ¿O tenemos que simplemente esperar los resultados de las urnas? Sí, o sea, ahí también se han dado diversos factores y en política otra cosa importante es que uno tiene que hacer los análisis de la realidad y no desde la deseabilidad, es decir, yo no debiera mostrar, digamos, mi tendencia hacia un candidato u otro si yo quiero hacer un análisis objetivo. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, es que en una primera vuelta hubo como una estrategia tipo orquestación de todos contra Kast. Lo curioso es que provocó un efecto boomerang, porque finalmente Kast, digamos, gana, entre comillas, las elecciones. Y si, digamos, un poco pensamos que el candidato que gana la primera vuelta podría ganar la segunda vuelta, esto también es relativo, ¿no? En el fondo no funcionó esa orquesta. Esa orquestación. Le pasó a Donald Trump. Había una orquestación internacional en contra de él y como bien dice un gran amigo, él dice candidato odiado, candidato ganado. Habría que verlo. Pero yo creo que acá lo curioso es siento yo que se ha generado como una especie de religión civil, diría Richard Rorty, casi mesiánica hacia el candidato Gabriel Boric, lo cual me parece un poco preocupante. Me parece preocupante como conducta digamos, de comunicación de masas en realidad, porque ya no estamos en la aguja hipodérmica, por ejemplo. Entonces me preocupa eso. Y lo otro que yo le podría decir es que la gente siempre se alinea, se llama, es la estrategia de propaganda vagón de cola. La gente siempre se alinea
con el candidato o la candidata ganadora. Es como que se sube el carro de la victoria y pero está todo por verse, yo creo. O sea, no podría, porque además el lenguaje construye realidad. Entonces, no podríamos desde un análisis ya necesariamente dar de ganador a un candidato porque las expectativas, digamos, si finalmente ese candidato no gana, van a ser bastante frustrantes. Entonces yo tengo la impresión que es interesante tener una tensa calma con respecto a quién va a ganar, digamos, finalmente el sillón de la moneda. Digamos, me parece que el voto silencioso todavía no se ha manifestado y podría él darle, este voto silencioso podría darle el triunfo como ocurrió en el caso de Donald Trump a José Antonio Caz. Entonces, sí, a mí me parece que es un poco agotador esta estrategia mesiánica en favor de Gabriel Boric. Una estrategia que también vimos con la, no sé si llamar la primera vuelta, porque al final de cuentas ya tuvimos la primera vuelta, pero fue una estrategia muy utilizada cuando se tuvo que votar qué candidato iba a salir y por qué coalición. Recuerdo que se habló mucho de que votemos por Boric para que no salga Jadwe y también votemos por Sichel para que no salga Lavín, pero finalmente ninguno de los dos candidatos que salió en esa oportunidad logró posicionarse como a lo mejor los números estaban esperando. De hecho, si fuera en esa misma línea el resultado, Sichel debería haber estado presente en la segunda vuelta. Sí, yo creo que en el fondo es algo transversal, aunque no lo escucho tanto en los medios de comunicación, pero ayer lo escuchaba yo en un webinar de La Tercera que decía que efectivamente los dos liderazgos son malos liderazgos. Entonces, yo creo que en el fondo, y los otros liderazgos tal vez también eran malos. Entonces, frente, digamos, a estos malos liderazgos, yo creo que, digamos, la intención de votos se va a centrar en voy a votar por este porque no quiero que gane el otro, o simplemente voy a votar por el mal menor. Entonces, yo tengo la impresión de que si uno le pregunta abiertamente, independiente de estas expresiones tan mesiánicas en las campañas, ¿no? Tengo la impresión de que la gente no está conforme con las dos candidaturas y tiene mucha incertidumbre y tiene mucho temor de las dos candidaturas. Y es una tendencia que estamos viendo hace mucho tiempo. Sí, la tendencia, porque no podríamos solamente decir que José Antonio Caz es populista, yo también encuentro a Gabriel Boric populista, entonces el populismo, nos dice esta periodista turca, creo que es Eke Tekelman, digamos, en su libro Cómo perder un país en 7 pasos, nos dice justamente que, nos dice cosas bien interesantes, nos dice que en realidad es la provincia, es la región la que empieza a percibir estos populismos. Podríamos compararlo entonces con el triunfo de Franco Parisi, ¿no? Que en realidad los intelectuales no hemos tenido la capacidad de, digamos, de proyectar estos liderazgos populistas que finalmente van erosionando todo el sistema democrático. Y lo otro que dice ella es que uno piensa, y yo también he cometido ese error, que no importa quién gane, total, la institucionalidad siempre va a funcionar. Entonces ella dice, ese es el error, o sea, pensar que un populista se va a tomar finalmente el poder y que va a erosionar incluso las instituciones. Ahora, yo tengo la impresión de que acá en Chile habría mucha experiencia del pasado que nos costaría llegar a un populismo dictatorial, ya sea de izquierda o de derecha. Pero sí habría que tener, digamos, ojo con esta pandemia de populismo, la pandemia siempre internacional, entonces es una pandemia internacional de populismo y que finalmente estos malos gobiernos tienen que ver con eso. Franco Parisi declaró el día 9 de noviembre que independiente de cuál de los dos candidatos ganara, ninguno iba a poder gobernar. Señalando que si Gabriel Boric salía electo presidente no iba a poder gobernar por las cámaras altas y la cámara baja, y si eventualmente salía José Antonio Caz no iba a poder gobernar por la gente. ¿Qué tan asertiva es esa proyección y qué podríamos esperar para que cualquiera de los dos candidatos que sea electo pueda gobernar? Sí, muchos analistas también han dicho que ellos van a gobernar en la medida de lo posible y nos va a recordar un poco el gobierno de Patricio Aylwin. Yo ahí quisiera señalar, digamos, varias cosas. En primer lugar,
yo creo que hay temor en el caso de Gabriel Boric de que finalmente toda una élite política, económica política, no deje gobernar a alguien como Gabriel Boric. Esa es una preocupación. En el fondo, yo digo, el neoliberalismo no va a dejar gobernar a Gabriel Boric. En el caso de José Antonio Kast, yo creo que es la calle la que no va a dejar gobernar a José Antonio Kast, la ciudadanía, y eso también es muy preocupante porque en definitiva, digamos, da su visión de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por ejemplo, habrían detenciones, habrían situaciones bastante parecidas, no creo que similares a la dictadura, pero situaciones y también al estallido social. Entonces, yo creo que eso es bastante preocupante. Y lo otro, efectivamente, es que ambos candidatos van a estar determinados por un parlamento, porque no, digamos, la concentración de poder es peligrosa, y por un parlamento que bueno, la gente dice que van a tener que llegar a consenso, yo creo que va a ser una bolsa de gato igual, eh, muy, digamos, muy dividido, entonces para ambos bandos va a ser complejo, y además lo que finalmente quede como nueva carta magna a partir del proceso constituyente. Entonces ahí van a haber una serie de limitaciones, ya que lo decía Carlos Piña, que cuando en el fondo él hablaba del proceso constituyente, que en el fondo él decía que el proceso constituyente estaba determinado por quienes tomaban el poder y cómo uno le ponía límites al poder. En este caso yo creo que la carrera presidencial está determinada por quién va a tomar el poder y cómo finalmente los diversos actores políticos, económicos, sociales le ponen límites a ese poder. Chile se ha hablado me acuerdo, desde la candidatura de Alejandro Guillé. No votemos por Guillé porque vamos a hacer Venezuela, se habló del Chilezuela también, Venezuela. y es un recurso que está siendo utilizado hoy en día, a muchos años de haber sido de este segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero mi pregunta es, ¿estamos cerca a hacer Venezuela o es una idea bastante utópica que ha implantado quizá un sector político? Sí, esa fue una caricatura y ayer, por ejemplo, los analistas de Criteria Research y de CADEM en este webinar justamente hablaban de que yo, digamos, creo que la política es mucho más compleja que eso, que finalmente el eslogan del Chilezuela es lo que le dio el triunfo a Sebastián Piñera y el fracaso a Alejandro Guille. Yo creo que es mucho más complejo, o sea, desde la caracterización de su liderazgo, desde cómo se alinearon, por ejemplo, las fuerzas políticas. Yo no veía, digamos, no veía tanta energía en la centroizquierda después de la segunda vuelta, después del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. O sea, ahí yo veía mucha energía política que me hubiese gustado que se hubiese plasmado en Yasna Proboste, por ejemplo, pero nunca vi eso, y ahora sí lo veo en Gabriel Boric, pero no lo vi nunca en Alejandro Guille. Ahora, lo que también decían estos analistas era que como decía el tipo del metro, esto no prendió, o sea, pareciera ser que no hubo la capacidad de hacer prender, ya sea para ambos bandos, un concepto que finalmente derribara, en este caso, fuera la lanza que derribara, que en el fondo golpeara el talón de Aquiles de algún candidato. Entonces, yo creo que eso no ocurrió. La ciudadanía está mucho más informada, a pesar de que hay lluvia o festival de fake news, ¿no? Eh, pero de todas maneras yo creo que la ciudadanía es más incrédula y tengo la impresión de que la forma incluso de hacer contrapropaganda ya no es válida. O sea, yo tengo la impresión de que ahora las condiciones de la ciudadanía frente a las campañas políticas son distintas. Entonces, yo tengo la impresión de que en el fondo no se logró instalar, pero tampoco la ciudadanía creía el tema de transformarnos en Venezuela. Yo creo que es una mala caricatura, fue una mala caricatura de entender el proceso constituyente y por supuesto también una mala caricatura de entender un gobierno de la centroizquierda. Recientemente tuvimos un movimiento feminista que se posicionó muy bien en los últimos por lo menos 2 años o 3. Con la pandemia uno pierde un poco la noción del tiempo. ¿Qué hacemos con declaraciones como la acusación por acoso del candidato Gabriel Boric? Y también
con esta entrevista que da la esposa de José Antonio Kast diciendo que él le dejaba de hablar si ella decidía tomar la píldora anticonceptiva. ¿Cuáles serían las percepciones entonces de este movimiento feminista frente a estos dos candidatos que finalmente no logran encantar a este movimiento? Sí, usted sabe, Karina, que yo soy bien pesimista en política y soy todavía más pesimista al género. Yo creo que las mujeres hemos avanzado muy poco y avanzamos más y retrocedemos más todavía. Entonces yo tengo la impresión de que en el fondo hay todo un discurso, porque yo, por ejemplo, me pregunto por qué no hubo esa energía política en la candidatura de Beatriz Sánchez, por ejemplo, que a mí me parecía una mujer mucho más interesante que Gabriel Boric, mucho mejor candidata, desde el género y desde su convicción, digamos, de estar en la moneda. Y de dirigir los destinos del país, ¿no? No hubo esa fuerza política, pero sí la hubo en este caso para un joven, en este caso el niño lindo de la política, que es Gabriel Boric. Pero tampoco hubo energía para que una Evelyn Matei, que se estaba posicionando, que estaba moderando su discurso, que realmente se estaba mostrando como una mujer súper interesante, pudiese, digamos, tuvo que bajar su candidatura para privilegiar en este caso a Joaquín Lavín. O sea, entonces, como que las mujeres siempre somos, como dice la canción, la de la mala suerte. Entonces yo tengo la impresión de que a pesar de que en este caso el candidato Gabriel Boric va de feminista, pero no será que también será como un feminista, como dicen ustedes, digamos, un poco la juventud que habla de estos hombres que se digamos, un poco enaltecen de ser feministas, pero realmente no lo son. Yo creo que hay una estructura patriarcal demasiado fuerte, y ahora voy a la esposa de José Antonio Kast, y una estructura que en el fondo sustenta esta patriarcalidad, porque ese acto efectivamente es una violencia de género. O sea, la indiferencia, el no hablar, eh, efectivamente hay una violencia ahí de género. Entonces, ¿de qué manera una mujer, por supuesto, me imagino que con toda una historia familiar conservadora, casada con un hombre conservador, va reproduciendo esa violencia de género y finalmente la usa para afirmar las convicciones de este hombre que va a la moneda? Entonces, yo creo que hemos ganado muy poco en las luchas feministas, Caína, ojalá pudiese pensar lo contrario, pero habemos muchas mujeres, yo trato de sacarme, hay muchas mujeres que sustentan este sistema patriarcal. O sea, una mujer que ataca a otra mujer, sin duda, es una mujer que no entendió, digamos, las especificidades de ser mujer y lo difícil que es ser mujer y en este país. ¿Qué podríamos pensar entonces del rol de la mujer en las campañas? Yo creo que tiene un punto al decir que somos las de la mala suerte, como dice la canción, pero también somos un rol bien fundamental, porque si analizamos la campaña del candidato Gabriel Boric, quizás no llega a este punto álgido de éxito hasta que logra integrar a la expresidenta del Colegio Médico Isquia Siches, y también en la campaña del candidato José Antonio Kast, como que se dio una especie de, bueno, tú integraste a esta persona relevante en el área de salud, yo voy a integrar a la persona más popular en este momento de la pandemia, a la doctora Paula Daza. También lo hemos visto con un discurso un poco bien como encaminado un poco a lo que es el movimiento feminista, y de hecho lo vi recientemente con la llegada de la candidata Evelyn Matei, con Marcela Sabat y me queda alguien fuera del tintero, bueno, a la región de Antofagasta, que decían que si gobernaba José Antonio Kast, la mitad del gabinete ministerial de José Antonio Kast iban a ser mujeres. Me parece un poco contradictorio con este discurso de algo más conservador, de como dejar ahí a la mujer en el rol de maternal y en el rol de dueña de casa, pero es una vuelta que se da en el último tiempo, porque es un candidato también que propone la eliminación del Ministerio de la Mujer, lo cual parece bastante particular. No sé qué percepción tiene usted de estos últimos hechos por parte de las candidaturas de ambos candidatos. Bueno, dando datos duros, Caína, el voto de la mujer siempre ha determinado quién gana, en este caso, las elecciones.
Entonces ahí ya habría digamos, una importancia en la mujer, pero desgraciadamente es una importancia utilitarista, es decir, yo digamos, pongo mujeres porque voy a agarrar el voto mujer, no voy al programa Bad Boy porque en el fondo voy a ofender a estas mujeres que finalmente están peleando por la pensión alimenticia, estos papitos corazón. Entonces hay toda como digamos, una lógica un poco perversa del utilitarismo de la mujer. Ahora, para el otro lado, es cierto lo que dice José Antonio Caz de que su partido siempre actúa en equidad de género, perdón, en cuoteo de género, ¿no? Lo cual se agradece, ¿no? Debieron hacer todos los partidos políticos así. Pero a pesar de que hay una equidad de género, él necesariamente tuvo que transformar, digamos, toda su campaña y finalmente salir a defender a las mujeres, salir a defender a las mujeres en condiciones monoparentales, por ejemplo, y también poner liderazgo femeninos, pero también como el arroz que acompaña, ¿no? No digamos, nunca se piensa en la mujer, digamos, de entrada, o sea, yo entro a la carrera y busco mujeres, digamos, difícilmente, siempre son las mujeres las que acompañan, como le digo, como el arroz, pero no veo, digamos, tanto interés por empoderar a las mujeres, hacerlas partícipes de la toma de decisiones. Entonces, la verdad es que yo creo que en ambos casos, las mujeres en realidad siempre somos como en el fondo el instrumento que ayudamos a los hombres a obtener el poder. Insistiría, o sea, me hubiese gustado que estuviese Beatriz Sánchez peleando con José Antonio Caz, o me hubiese gustado que estuviera Beatriz Sánchez con Evelyn Matei. Así que bueno, en el caso de José Antonio Caz, además se instala digamos, en redes sociales, toda una lógica de mujeres por Caz, o sea, hay toda una defensa corporativa digamos, de este liderazgo también extremadamente patriarcal, o sea, yo diría que ambos están digamos, son liderazgos bastante patriarcales por donde se les mire. En temas de disidencia y también quizá en la comunidad LGBT. Ambos candidatos, por ejemplo, particularmente Gabriel Boric, está un poco más abierto al diálogo en materia de equidad, pero José Antonio Caz ha sido bastante tajante en su postura de, bueno, no estoy de acuerdo, pero si finalmente hay leyes que lo permiten, pues voy a tener que lidiar con eso. ¿Qué pasa con ese un poco pesimismo a la hora de considerar? Me parece también curioso, el lenguaje construye realidades, pero José Antonio Caz en el último debate dijo, no, pero yo tengo amigos gays. Me pareció un poco como, ok, ya, pero no los aceptas finalmente. El hecho de que convivas con ellos no genera aceptación. ¿Cómo lo podemos, que finalmente podemos tener como proyección? Porque al final de cuentas esto es una realidad que se viene desde hace mucho tiempo, quizá hoy día hay como un poco de destape de olla, por así decirlo, pero ¿qué podemos esperar para el futuro de las disidencias? Sí, las comunidades o las disidencias son muy parecidas a las mujeres en el sentido que son mayorías que son tratadas como minorías. Y eso uno lo observa en las dos candidaturas. O sea, digamos, en el caso de Gabriel Boric, me parece lógico, porque digamos, candidatura progresista y liberal no puede, digamos, estar discriminando en este caso a las comunidades LGTB+. O sea, sin duda eso no se puede hacer. O sea, digamos, lo extraño es que lo haría, ¿no? Y seguramente si lo hiciese generaría un efecto más bien boomerang. Ahora, en el caso de José Antonio Caz, una cosa que a mí tal vez me agrade de él es que en el fondo él tiene unas convicciones que yo no comparto para nada, pero se ha mantenido claro en esas convicciones y entiende que la democracia es mucho más allá de sus pobres convicciones. O sea, ahora digamos que lo va finalmente a hacer en la acción, tengo mis dudas a lo mejor, ¿no? Pero porque en el fondo, un poco lo que dice esta periodista turca es que efectivamente estos dictadores se visten un poco de progresismo, pero cuando llegan al poder se sacan en este caso, digamos, todo el traje y vuelven a hacer lo que eran arte. Entonces, digamos, eso es un poquito preocupante, diría yo, pero en ese caso la sociedad civil ha avanzado tanto y seguramente va a presionar tanto para que sí haya un mayor respeto
digamos, en este caso a las comunidades, a las disidencias. Ahora, una cosa que en el fondo, digamos, la postura de José Antonio Kast es súper biologicista, yo diría casi darwiniana, ¿no? O sea, Daniela Vega nació hombre y por eso es hombre, o sea, una cosa totalmente, yo diría como hasta de mal gusto, creo yo. O sea, las disidencias se respetan no en su biología, sino en sus procesos identitarios, en su identidad. Francis, para ir cerrando ya, el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿necesario o un acto desesperado? Sí, también escuchaba por ahí de que apareció también el apoyo de Heraldo Muñoz y que se había comentado seguramente en algunos círculos de José Antonio Kast de que, uy, ahora sí que va a ganar Boric con el apoyo de Heraldo Muñoz. Pero creo que a Heraldo Muñoz se le había pedido el apoyo, o sea, yo creo que hay mucha petición digamos, de apoyo. Ahora, eso también habría que analizarlo, Caína, desde la perspectiva de que ya, digamos, liderazgos como los, digamos, políticos o incluso actores y actrices, tampoco ya generarían gran impacto en la intención de voto. O sea, yo creo que si finalmente gana, por ejemplo, José Antonio Kast, eso se va a derribar seguramente. Y yo creo que ya se derribó, por ejemplo, con Franco Parisi. Bueno, si gana Gabriel Boric, por supuesto, a lo mejor podríamos decir, bueno, todavía la gente siente que estos liderazgos atraen. Ahora, la pregunta es si le correspondía a ella, como alta comisionada, mostrar digamos, su tendencia política. Bueno, yo escuché su video, vi su video y me parece que tampoco es tan explícita en el fondo no llama a la gente a votar por Boric, sino que habla de su tendencia o de su inclinación electoral y me parece que como bien lo decía el canciller Alaman, todo chileno y chilena tiene digamos, la libertad de hacerlo. Creo que no generaría, digamos, un conflicto diplomático por esas razones. Entonces, pero yo sí creo que a estas alturas estos tipos de apoyos ya no, siento yo que no prenden en la gente. Yo creo que esa es la vieja política. Sí, es verdad. Bueno, después de casi 40 minutos de conversación, no puedo hacer más que darle las gracias por este espacio que nos brindó a nosotros como Diario Angamos y también dejarle la invitación a tener una conversación quizás posterior a las votaciones. Ahí tendríamos más certezas que dudas que como las tenemos hoy día. Sí, efectivamente, y ahí se derrumbarían todas mis hipótesis. La gente que analizamos política desde la teoría, no tenemos calle, así que, digamos, uno va viendo un poco las conversaciones en la gente en la calle y voy sintiendo el olfato. Así que es posible que me equivoque todas digamos, mis hipótesis y las tendríamos que corroborar, Caína, después seguramente. Así que gracias por invitarme a su programa y yo feliz, usted sabe que una de mis pasiones es la política. Sí, ya sé. Bueno, ahí también podríamos decir que se nos derrumbó el castillo de naipes, como dijo el ex ministro Mañalich. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Francis. Entonces, queda invitada para otro ciclo de entrevista y esperemos que sea lo que sea que decida Chile, sea lo mejor para nuestro país. Que Sí, esté muy bien. efectivamente. Chao. Chao.